Esto es Infusiones de Vida, el podcast. Hola, estamos en un capítulo más de Infusiones de Vida con Mel Fuentes, que es actriz, bloguera y creadora escénica. Hola. Y está aquí para contarnos y compartirnos un poco de su vida en el arte. Entonces, yo quiero preguntarte, Mel, la famosa pregunta de ¿por qué esto? ¿Por qué ser actriz? ¿Qué te llamó a ser actriz? Ok, pues no estoy segura de qué me llamó a ser actriz, pero sé que desde chiquita pues sentí muchas ganas de meterme a un taller de teatro. Iba en una escuela católica y entonces mis padres además insistían mucho en que tomara un taller de básquetbol. No, de cualquier deporte. Pero ahí en la escuela. Ahí mismo en la escuela. Y habían básquetbol y fútbol y bueno, así, yo dije, bueno, lo menos masculino para mí era básquetbol, entonces me metí a básquetbol. Pero yo veía de lejos el taller de teatro y se me antojaba muchísimo. O sea, la escuela también tenía taller de teatro. Sí, tenía un taller de teatro que daba un maestro que era actor de Televisa y para mí eso era así lo máximo, ¿no? Y entonces yo les hablaba a mis padres, es que ese maestro está padrísimo, yo debería ir ahí. Pero ellos no, insistían en que básquetbol. Y así estuve por varios años saltándome las clases de básquetbol. Así tenía un amiguito que tampoco le gustaba y también iba obligado. Entonces nos saltábamos los ejercicios y nos escondíamos. ¿Pero de qué edad estamos hablando? Estamos hablando de que yo tenía como 10 años. O 9, 10 años. ¿Y esta sí es la pinta desde los 10 años? Pues, o sea, no era pinta, pero nos escondíamos o nos íbamos hasta atrás de la fila como para no pasar y nos la pasamos ahí. Como que ajá, nos la pasamos ahí chismeando. Pero entonces, ok, te saltaste todo lo de básquetbol, se escondían, hacían cosas, pero ¿cómo fue que sentías que tú querías teatro? ¿O nada más lo admirabas, así de lejos y Sí, eso? lo admiraba de lejos, me parecía que ahí había algo para mí. Y hasta que convencí a mis padres de que me dejaran ir 2 veces a la semana y las otras 3 seguía yendo a básquetbol, ¿no? Que obviamente no ibas. Sí iba, Ahora sí ibas. o sea, sí iba, pero no hacía nada. Ah, bueno, en la banca. Ajá. Entonces, esos 2 días en los que sí iba a teatro eran para mí así, los más felices de la semana. Recuerdo que eran los martes y los jueves y yo esperaba martes y jueves a que llegaran. Y era la primera en llegar afuera del auditorio, antes que la maestra, para que ya abrieran el teatro, yo corría al escenario y me sentía muy contenta. Y solo ahí me sentía libre, contenta. Suena muy cliché, pero sí, era un espacio en el que me sentía que podía ser más yo. Claro, y ahorita estoy observando que iniciaste igual que yo. O sea, yo no fue dentro de la institución primaria, fue externo, pero también fue como a los 11 años. ¿Ah, Y sí? eso nunca lo habíamos dicho. No, O sea, realmente no vimos que teníamos esa similitud. fíjate. Y también sentía eso, que podía ser yo, porque yo recuerdo que en la primaria era súper callado, tímido, de que no sé, me hartaba. Yo no pude aprender, yo reprobé tercero de primaria porque yo no me llevaba ahí. Pero en teatro también llegaba temprano a todo, hacía de más todo, o sea, no sé. Sí, sí comprende ese lado. Sí, totalmente. Yo era la más aplicada ahí en teatro y siempre así como que sobresalía y eso impresionaba mucho primero a mis padres y luego a todos los demás. O sea, como que todos los demás padres de familia que me ubicaban y sabían como que yo era una persona tímida, cerrada, medio huraña, porque no, realmente no tenía amigas, no convivía, no, no era esa niña tan social. Ahí en teatro les impresionaba cuando me veían así hacer alguna presentación. Creo que la primera cosa que hicimos fue o vaselina o una pastorela, una de esas dos.
Y entonces me vieron y así, como que recuerdo que mi mamá siempre cuenta que dice que, que me vieron actuar, bailar o no sé qué hicimos. Y, y, y la gente la buscaba y le decía, ¿qué le diste? ¿La ¿Te mencionan su drogaste? biografía? Sí, tenía mucha energía y era otra, ¿no? O sea, como que Claro. era otra de la que conocían. Ujú. Wow. Oye, también dices que eres bloguera. No, no digo soy. Eres bloguera. Pero, ¿cómo es eso? Platícanos. Bueno, el Vogue es una cultura, o sea, el ballroom es una cultura que es una cultura de la disidencia que nace en Nueva York en los años 80 más o menos. Y es una cultura que está originalmente formada por personas negras, latinas, trans, queer, seropositivas, que vivían al margen de la sociedad. Los marginizados, ¿no? Sí. Y entonces, pues a través de la convivencia, la danza, la competencia, encontraron espacios para convivir, para dignificarse, para socializar, para crecer como personas, como artistas. Y bueno, en México esa escena llegó recientemente hace menos de un par de décadas y yo formo parte de esa cultura acá en México. Entonces, en esa cultura, además de que bailamos y competimos, formamos familia con las personas con las que encontramos afinidad. Y yo tengo una familia actualmente que se llama la Kiki House of Conti, que les mando un saludo a mis hermanas, que somos una familia de eso, de personas trans, de personas seropositivas, algunas de nosotras. No es Pero mi sí caso, fueron pero positivas. O sea, ¿crees que es un factor como parte de la comunidad, el cero positivo? O más bien sí, nada más es como, sí, o no sea, solemos ser. no es mi caso, no es el caso de todas, pero sí es algo digno de mencionarse porque es algo que normalmente está estigmatizado e invisibilizado, entonces a mis Mm, hermanas también les es importante mencionarlo porque pues lo vivimos con dignidad, lo viven con dignidad y es importante que la gente sepa que habemos personas que formamos familia con gente que vive con VIH, que hay gente que vive con VIH, que tiene una vida completamente normal, digna, plena, ¿no? claro, Y eso es importante que se sepa, ¿no? Que no totalmente. se convierta en otro closet. Entonces, por eso se menciona. Sí, pues quitar los tabús. Ujú. Wow. Y también dice, eres, y me consta, que eres creadora escénica. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Digo, yo sé que va a haber todo un trayecto y para eso vamos a estar platicando más en otros capítulos sobre todo el trayecto y el descubrimiento, ¿no? Acerca de tú en las tablas, en el arte. Pero, ¿por qué hoy en día decides decir creadora escénica? Bueno, básicamente porque nuestra carrera una tiene que diversificarse. Bueno, no es que tenga, pero nuestra carrera tiende a llevarte a diversificarse, a diversificarte. Entonces, pues yo no me he quedado solo como actriz. He también escrito teatro y he también dirigido y producido teatro porque así las circunstancias han surgido y, y como tal, bueno, pues me he puesto en ese rol y lo he asumido y también he tenido que explorar y aprender muchísimo de otras áreas que no solo son la actuación para poder hacer lo que es mi pasión, que es el arte escénico. Entonces, por eso me considero una creadora porque en el teatro lo que me gusta es que suceda, ¿no? Ujú. Hacerlo suceder. Entonces, claro, primero me considero actriz porque es lo que me gusta hacer, pero también a veces uno se pone en otros roles para que suceda el teatro y eso, he tenido que aprenderlo. Oye, ¿qué tal? Digo, tal vez ya me estoy adelantando, pero tal vez no.
¿Qué sucede con tu familia acerca de que eres actriz, de que eres creadora escénica? ¿Cómo ha sido todo ese ir, venir? Porque es algo, no sé si sea un tabú, a mí no me sucedió, pero yo conozco a muchísimos compañeros que realmente fue una situación que sus familias se rehusaron a la idea de ser actuantes. Claro. Entonces yo digo, ¿cómo fue contigo? Hmm. Pues, como te estaba contando al principio, como que se les hacía súper rara la Extraño, idea de ajá. que yo entrara a teatro. Y después lo apoyaron como un hobby, Ok. ¿no? Mis padres siempre tuvieron como la intención de que yo estudiara no sé, una De hacer carrera como, carreras profesionales. ajá, querían que yo fuera ingeniera o algo Ah, así, me insinuaron por ahí. Esta carrera está buenísima, ingeniería. ¿Cuál me insinuaron? Ay, no me acuerdo, una doctora, ingeniería. ¿no? No, querían que yo fuera ingeniera. Ay, no sé cuál, ya se me olvidó, la verdad. Pero era una muy específica, Ajá. ellos la querían. Y y no, pues cuando les dije que yo quería ser actriz, pues sí pegaron el grito en el cielo y se rehusaron. Me dijeron que como una segunda carrera, como un hobby. Ellos estaban muy insistentes en que fuera eso, ¿no? Como una segunda opción, pero que yo tuviera una primera opción mucho más sustentable o segura, Claro. ¿no? Y yo no estaba de acuerdo, porque sinceramente es que nunca me he visto haciendo otra cosa. Siento que no me veo haciendo otra cosa. Nuestra, nuestra carrera es de por sí desafiante. Yo no diría que para mí es sencillo dedicarme a lo que me dedico. Y no diría que para mí fue sencillo cursar la carrera profesional en Bellas Artes, que después hablaremos de eso. Pero si me imagino cursando en cualquier otra universidad, siento que no lo hubiera logrado, porque simplemente no hubiera habido pasión. O sea, fue complicado completar mi licenciatura, pero lo único que me motivaba es que había pasión. Claro. Hacer cualquier otra cosa me tendría así gris en vida, no podría. Entonces, no me veo haciendo otra cosa, nunca lo he hecho y siento que o sea, dedicar ese tiempo a una carrera antes de dedicarme a lo que me dedico hubiera sido una pérdida de tiempo, un bajoncísimo en mi vida Claro. que no quería vivir. Como dices, estarías gris. Yo también me Gris. imagino que la vida sería gris si no tuviera esto. Sí, no. Entonces, pues yo fui muy insistente y hubieron ahí muchos jaloneos entre que yo quería estudiar esto y no estaban de acuerdo. Pero bueno, o sea, al final de cuentas una hace con su vida lo que desea. O al menos ese ha sido mi caso. Y ya, bueno, a regañadientes pues sucedió. Pero por supuesto que conforme ha pasado el tiempo, mi madre y mi hermana, que son ahora mi familia y las que me acompañan, se han dado cuenta que en efecto no había otro camino. Este era mi camino y esta es la manera en la que necesitaba vivir, ¿no? Han visto cómo me he desarrollado como ser humano, como persona, lo mucho que brillo haciendo lo que hago y no lo digo de una manera como superficial, sino como genuinamente, o sea, lo plena que me hace cuando, cuando puedo hacer lo que quiero hacer y lo que me gusta hacer. Y entonces cuando voy haciendo esos logros y ellas van caminando a mi lado, pues como que son confirmaciones de que este es mi camino y ellas ya no pueden más que sentirse orgullosas. O sea, mi madre ahora está Claro. orgullosísima de mí, mi hermana también es una gran compañera en el camino. Y ya, no cabe duda, no cuestionaría lo que hago. Claro. Y como una segunda profesión, no sé cómo verlo aún, lo de que eres bloguera, ¿eso cómo lo tomaron? ¿Han ido a shows tu familia? No, ¿A ballrooms? no. No, ellas como que escuchan de qué se trata,
Eh, a veces mi madre se pone celosa porque escucha hablar de la otra familia, pero ellas no conocen mucho de ese mundo. Y no la has como involucrado, como viendo series, como Pose. No, Ay, sería muy lindo, ¿no? sí, pero ella tiene sus propios gustos. Ella ve Bueno, sus series coreanas y no le interesa ver Pose. bueno. ¿Y cómo fue? Digo, ya hemos hablado un poco de tu familia y de cómo te llegó, ¿no? Ese llamado de que intuitivamente tenías que estar en el arte. Pero ¿cuándo fue la decisión de no voy a hacer otra cosa más que arte? Que yo creo que se asemeja y se acerca un poco a la decisión de estudiar teatro, ¿no? O fue mucho antes, o tal vez fue durante, no sé. ¿Cuándo fue esa decisión de me voy a dedicar a esto? Obviamente ya dices que desde chica ya era, tú hacías lo que tú querías y ya tomabas la decisión de ni modo y la queso, ¿no? Ujú. Pero ¿en qué momento ya fue decisivo, Sí. formal el hecho de actriz, actuante, artista, creadora escénica, esto? ¿Y por qué? O sea, creo que eso es muy interesante. Siento que desde los 10 años estuvo en mi cabeza y mucho de mi energía se iba hacia allá. O sea, siempre lo tuve en la mente. Pero cuando se convirtió en una decisión mucho más real, me imagino que fue en la prepa, ¿no? Em, Recuerdo muy bien que para mí había como dos caminos, que era estudiar en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, o en el CEA de Televisa. Y entonces pues yo iba a ir a la UNAM. Pero cuando me enteré de que habían hecho licenciatura el CUT, que también es de la UNAM, el Centro Universitario de Teatro, y asistí a una conferencia y vi de lo que se trataba, que es una escuela de alto rendimiento, de tiempo completo, con todas esas clases, me resonó muchísimo a lo que yo deseaba y dije, yo voy por ese camino. Después la vida me llevó a otra escuela que creo que fue ideal para mí, que fue Bellas Artes, pero en ese momento fue cuando vi clarísimo que yo iba a estudiar en este circuito de escuelas, em, pues sí, como públicas, culturales, que ofrece la Ciudad de México. Y se lo dijiste a tu mamá, tal Sí, cual es, pues voy a esto. sí, Y también pegó el grito, o ya para entonces ya no pegó el grito. sí, Pero fue ya había así. pasado mucho tiempo. No, fue una lucha de titanes de años y años. Pero fíjate, yo no entiendo, porque ya veía que tú brillabas. Eras una luz, ya llevabas tiempo, o sea, porque estamos hablando como 18, ¿no? Entraste a estudiar la carrera a los 18. Yo creo que mi mamá se reconcilió con la idea hasta que me admitieron en la escuela, que era un proceso de admisión muy complicado, ¿no? No sé si sepas que para entrar a Bellas Artes, pues aproximadamente entran 45 alumnos por generación, de miles y miles de aspirantes. Claro. Entonces van eliminando por etapas a un montón de alumnos hasta que solo quedan 45. Y en el momento en el que vimos que yo estaba en esa lista de 45, Pegó el grito, pero de de felicidad ahora. felicidad, y literal nos pusimos a brincar y a las 12 de la noche que subieron los resultados nos pusimos a brincar y a gritar ahí en el cuarto. Fue una cosa muy bonita que recordamos con mucho gusto. ¡Wow! Sí, y en ese momento como que, como que se empezó a reconciliar con la idea. Y terminó por aceptarlo cuando me nominaron a mis primeros premios. Digo, es que claramente ya era un auge, ¿no? De tu Sí, carrera. porque, no sé, siento que necesitaba ese orgullo de mamá. Claro. Y ver, creo que también esto también quita tabús. Porque ver que el ser actuante, ser artista, creador escénico es también una profesión Mm. digna y que es un buen camino también. Y más allá de también, yo hablo desde mi aspecto,
y supongo que tú también lo compartes, es básicamente de los pocos caminos que son para nosotros. O sea, eso nos hace llenar, no es como que pueda decidir entre ser contador o ser abogado o ser doctor, no, que sé que mucha gente sí puede, así de que no, pues yo elijo y a ver cuál más, pero también quiero de esto. No, habemos algunos que literal no podemos salirnos de esto. Yo como ya lo he comentado, he tratado de estudiar otras cosas, traté de leyes y me encantan. También he tratado de administración de empresas y también me encanta, pero siempre termino en el mismo punto, que es creando, que es haciendo arte. Pero yo escuché una frase que me encanta y he comprobado una y otra vez, que es: tu pasión siempre traiciona a lo que sea que estés haciendo. Y lo he visto, ¿no? He visto como cuando genuinamente tienes una pasión que te enciende el alma, estés donde estés, trabajando en donde trabajes, estés de niñera o trabajando en una tienda de abarrotes, donde sea, terminas por hacer en tus ratos libres lo que necesitas hacer, lo que tu alma te pide que hagas, ¿no? Estás de niñera, pero estás creando historias, o estás pintando, o estás dibujando mientras atiendes a la gente, ¿no? O sea, Oye, ¿fuiste niñera? No. ¿Lo mencionas por mí? Es que ya sabrán de mi vida en el arte que fui niñera en un punto. ajá. Y precisamente me sentí súper identificado porque cuando yo tenía a los niños cuidando, solo estaba pensando en arte, en ejercicios de actuación, en juegos que me inspiraban para escribir, les decía un poco sobre interpretación, o sea, siempre Claro. me lleva a eso, haga lo que haga. Sí, me imaginé perfecto que los niños fueran tu público. Sí, Sí, sí. También una de mis amigas de la primaria me recordó, yo no recordaba, que en la primaria yo había escrito un musical. Ajá. tú, Yo me aventé a escribir un musical así, pues a mi nivel, y que lo ensayaba y les pedí a mis amigas en los recreos que me vieran cómo ensayaba y les presentaba a ellas mis avances. wow, ¿y cómo recibían eso? Pues les encantaba. Sí, Sí, otra de ellas también recuerda con mucho cariño, me lo dijo hace poco, que una vez nos encontramos por ahí en la escuela un teatro guiñol. Y entonces que yo les dije, vengan. Y entonces nos metimos ahí al Teatro Guiñol y empezamos a jugar y que ahí fue como que se sintió súper plena, súper incluida y que, no sé, me imagino que sintió una de esas cositas de performar, ¿no? De actuar, claro. yo qué sé. Fue un juego, pero que para ella se le quedó súper grabado y no se le olvida, ¿no? Como dice, nos incluías a todas y nos hacías sentir bienvenidas. Y claro, pues para mí era mágico un teatro guiñol, ¿no? Claro que lo iba a jugar. Claro. Ah, qué interesante, ahorita me pongo a recordar, digo, no sé cuánto tiempo tenemos, porque creo que ya va siendo, pero me brotó un recuerdo que precisamente he trabajado con personas también que no se dedican a esto, pero que siempre que trabajo con ellos, ellas, en aspectos teatrales, por ejemplo, yo invité a dos amigas a hacer un show de examen con Beto Castillo, no sé si lo recuerda Beto Castillo, que ellas eran pues mis bailarinas, ¿no? Y no se dedicaban a esto, eran a las dos amigas que yo les tenía confianza para poder compartir ese momento con ellas, ensayamos y todo, pero quedaban fascinadas. O sea, después de eso me preguntaban, ¿y cuándo hacemos otro show? ¿Y cuándo hacemos otro show? Oye, ¿y a dónde me meto? Yo, o sea, y después veo que también hay otras edades que precisamente tocan tantito del arte, ya sea actuación, baile, canto, tocan tantito y se quedan, uno se engancha, porque creo que es una liberación espiritual del cuerpo, no sé, más allá de si es tu pasión o no, es un llamado natural del ser humano a hacer arte.
Sí, definitivamente. El arte en general, por supuesto, o sea, la humanidad conecta muy masivamente con la música, por ejemplo, con el cine, pero con el teatro en específico y con la actuación o el arte escénico, es muy importante que las personas se acerquen en diferentes puntos de su vida, porque tiene la capacidad de hacerte desarrollar diferentes cosas. O sea, el teatro para las primeras infancias puede ayudarles a desarrollar algunas cuestiones motrices, algunas cuestiones de socializar, para otras infancias un poquito más grandes, les ayuda muchísimo a expresar sus emociones, a conectar con otras personas, a trabajar en grupo y así hasta las personas de la tercera edad, ¿no? O sea, tiene Claro, virtudes que nos ayudan para cada una de las etapas de la vida y que no necesariamente te tienes que dedicar a esto para claro. encontrar lo mucho que te puede ofrecer el teatro y por eso marca la vida de quienes se acercan al teatro, aunque no se dedican a esto para toda la vida o para su profesión de lleno. Claro, sí. Y bueno, a todo esto, y regresando un poco a ti, siendo actriz, ¿qué es lo que más te gusta actuar? ¿Cuáles son tus visiones como actriz acerca de género o de tipo de performance? O ¿qué es lo que tú quisieras hacer? Que dices, hoy es que este es mi sueño algún día. La verdad es que no tengo una respuesta tan definitiva. Siempre me ha costado decidir cuáles son mis cosas favoritas. ¿Cuál es mi película favorita? ¿Cuál es mi comida favorita? No lo sé. Entonces no te podría decir cuáles son mis personajes favoritos o mi personaje soñado. Pues no. Pero sí te puedo contestar que, que tiene que ver con los personajes con los que aspiro relacionarme. Tiene que ver con el origen de por qué me acerqué al teatro cuando tenía 9 o 10 años. Que era, Claro, yo buscaba un lugar en el que yo pudiera ser escuchada. Como te digo, me sentía tímida, me sentía no tan conectada y no escuchada ni por mis iguales, ni por mis mayores. Y sentía que había cosas muy importantes que yo tenía que compartir y no lo podía hacer. Y por algún motivo, mi alma intuía que en el teatro lo iba a poder hacer. Y por eso me dedico al teatro, porque he confirmado que sí, que el teatro es mi espacio para expresar las cosas que me importan de la vida. Entonces, eso es lo que me mueve, ese es el tipo de teatro que me mueve. Y esos son los personajes que buscaría, los que me ayuden a expresar las cosas que me importan. claro. Los personajes que me ayuden a acercarme a mi discurso, a compartir mi discurso, a compartir esas cosas que quería decir esa niña de 9 o 10 años y las que quiere decir mi anciana de 70 y las que quiero decir hoy a mis 27 también. Wow. Oye, ¿y has hecho teatro musical? ¿Te gustaría hacer teatro musical? Sí, por supuesto. Sí me gustaría. Y solo he hecho teatro musical Pues la escolarmente. de Vaselina que me dices, ¿no? Sí, pues como te digo, mi acercamiento al teatro y mi enamoramiento con el teatro fue a través del teatro musical. Incluso ahora que recuerdo, por supuesto, ay, wow. Esa intuición de acercarme al teatro fue en este taller que te había contado, pero en el momento en el que decidí que iba a ser actriz, fue la primera vez que fui a una obra de teatro musical, que fue a ver Mamma Mía. Claro. Fui a ver Mamma Mía al Centro Cultural Teatro 1. Yo era muy joven por esa edad y quedé maravillada con la magia del espectáculo. Bueno, estamos de vuelta porque se paró, no sé en qué momento, pero estamos hablando de lo del teatro musical. Ajá. Y
para terminar, antes de que se nos pare otra vez, porque pienso por qué se está parando, ¿tienes algún dream role en teatro musical? Pues hay varios, muchísimos, pero todos tienen que ver con mujeres poderosas, que encuentran su magia y que se muestran ante el mundo. Ok. Sí. Elfa. Bueno. Claro, bueno. para decir, bueno. Fue tal cual es. Ok, Bueno. está bien, lo tomo. Bueno, por acá la dejamos y en la siguiente hablaremos sobre tu formación, ¿te parece? Me parece. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Esto fue Infusiones de Vida con Nel Fuentes y David Ron.